un mal padre jamás será necesario en la vida de sus hijos. Licenciada Paola Rosas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, como pueden notar, no hay invitado. En esta ocasión estaré llevando este espacio sola, ya que considero importante que también conozcan un poco sobre mi experiencia y formación que respalda el trabajo que realizo. En mi servicio social lo llevé a cabo en el área de Derecho Corporativo en la Universidad Tecnológica de México y desde entonces he desarrollado mi experiencia dentro de distintos despachos, trabajando en áreas como Derecho Civil, Mercantil, Familiar, Penal, Corporativo, Laboral, Fiscal. Con el tiempo me enfoqué en estas áreas, lo que me ha permitido tener una visión amplia y práctica de distintos tipos de asuntos. Asimismo, cuento con diversos cursos y diplomados que forman parte de esta experiencia profesional. Se cuentan cursos diplomados avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Centro Carbonell. Así como formación en áreas relacionadas como derechos humanos, perspectiva de género, análisis clínico psicológico aplicado a temas legales. Entre algunos de los cursos diplomados que he realizado se encuentran, por mencionar solo algunos, el diplomado juicio de amparo, lo que es también el diplomado del nuevo sistema laboral en México, destrezas de litigación de técnicas de interrogatoria contra interrogatorio, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, curso autosugestivo de psicología forense especializada en la niñez, derechos de la niñez, adolescencia, maternidad forzada y acceso al aborto para niños, niñas y adolescentes en América Latina. También con líneas precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, curso en materia administrativa y propiedad intelectual, mención honorífica en el programa gerencial de Coppel, entrenamiento gerencial Coppel, facilitador de grupos, experiencia, constancias de varios congresos de derecho en el Colegio de Abogados de Valle de México, filial Ecatepec, todo esto actualización que se ha realizado a cada año, seguridad de dispositivos móviles y aplicados a datos personales, formalización de tu negocio, facilitador asume, gestor de imagen web, técnico de seguridad informática y servidores. Todos ellos respaldados con las constancias correspondientes, algunas de ellas concluidas con mención honorífica. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la ley Caso. Es un tema pues que ha generado mucha conversación tanto en el ámbito legal como social y pues es importante realizar este estudio desde una perspectiva clara, objetiva y con fundamento. Para precisar lo último que mencioné, es importante mencionar que cuento con la formación y actualización constante a través de estos diversos cursos y diplomados, lo que me permite abordar cada caso con una visión integral. Y esto solamente por el área legal. Bueno, pues para entrar en el tema de lleno, vamos em, a ver quién fue la que propuso esta iniciativa de ley, que es una diputada del Partido Verde del Congreso de Michoacán. Su nombre de ella es Sandra Arreola Ruiz. Ella fue la que dijo o la que hizo esta iniciativa de ley, ¿verdad? Y tiene que ver con esta propuesta inspirada en el caso de Cristian Nodal. Básicamente la ley Caso habla de estos padres ausentes y los derechos y todo lo que esto implica legalmente, incluso a nivel internacional. Imagina que quieres viajar con tu hijo, con tu hija, con tus hijos, pero el padre no aparece, no contesta, no firma, no está. Aún así, la ley le pide su autorización. Sí, así de contradictorio puede ser. Y todo este tema ha causado revuelo tanto en Argentina como en México, porque hay lagunas en esta área de la ley. En México, para que un menor salga del país, normalmente se requiere el consentimiento de ambos padres, incluso si uno de ellos ha estado ausente. Imagínense qué incongruencia. Pero aquí viene lo importante, no tienes contacto con el padre, no estás atrapada. Se puede acudir ante el juez familiar y solicitar una autorización judicial.
que es lo que ha estado haciendo caso en Argentina. Le explicas que el padre no está presente, que no puedes localizarlo, que no quiere contestarte y que necesitas viajar por motivos válidos. El juez, pues bueno, va a evaluar que no hay contacto real con el padre, que el viaje no representa ningún riesgo para el menor, que el motivo es razonable porque en el caso, valga la redundancia, es por motivos de trabajo, ¿verdad? Y si todo está en orden, pues puede autorizar el viaje sin necesidad del consentimiento del padre, que es como lo ha hecho esta cantante. Eso sí, intentar salir sin permiso, pues no es buena idea, porque puede meterte en problemas, en serios problemas legales. Em, en medio de toda esta polémica, de esta problemática también legal, por esta diputada. No es una ley vigente todavía, sino es una iniciativa que busca resolver este conflicto, este tema, que es algo bastante injusto, que padres ausentes sigan teniendo poder para bloquear estas decisiones importantes de las madres. La propuesta plantea algo muy lógico. Si un padre no cuida, no convive, no aporta, no está presente, entonces no debería de poder impedir trámites esenciales para sus hijos. En la práctica permitirá que quien sí se hace cargo del menor pueda tramitar pasaportes, autorizar viajes, tomar decisiones importantes, sin depender de una firma de un padre ausente, al que no le importa. También busca agilizar procesos y evitar juicios largos cuando hay abandono evidente. Pero aquí entra algo que suena muy formal, pero es muy real. El convenio de la Haya, es importante mencionar este convenio, sobre todo en la sustracción internacional de menores, pues es un convenio que existe para evitar que un padre o una madre se lleve a un hijo a otro país sin permiso. No decide quién tiene la custodia. Lo que hace es ordenar que el menor regrese a su país de residencia para que ahí se resuelva todo legalmente. Es decir, si alguien se lleva a un menor sin autorización, el otro progenitor puede iniciar un proceso internacional y el menor puede ser regresado al país de origen. Cuando el padre ausente regresa años después, ahora sí viene una cuestión aquí que muchos clientes me lo han comentado. Quiero solicitar la pensión alimenticia porque en un futuro yo no quiero que el papá le pida pensión alimenticia a mi hijo y nunca le dio nada. Entonces, cuando el padre ausente regresa años después, ahora sí viene esta realidad incómoda de la cual les comentaba. Hay padres que no estuvieron presentes, que no aportaron, que no convivieron, pero años después aparecen esperando apoyos y cuidados. Legalmente en México sí existe la posibilidad de que los hijos tengan obligación de dar alimentos a sus padres, pero esto no es automático. Para que un padre pueda exigirlo, debe de demostrar necesidad, acreditar este vínculo, ¿verdad? Solicitarlo legalmente. Y aquí está lo importante. El historial cuenta. Si ese padre fue ausente o incumplió sus obligaciones, pues es importante demostrárselo al juez con un juicio de pensión alimenticia en donde en tal fecha se dio una sentencia o se solicitó la pensión alimenticia al padre. Por lo tanto, no tiene derecho a pedirle pensión alimenticia a mi menor hijo. Bueno, ya en ese futuro, vislumbrando, ya creció y es un adulto y no tiene derecho a solicitar ningún tipo de pensión alimenticia. Pero siempre es importante un documento base de la acción. Y con ese se puede demostrar al juez, con ese documento, con esa sentencia, se puede demostrar al juez que fue un padre deudor alimentario. Entonces, quien sí cumple tiene que luchar más de lo necesario y los hijos quedan en medio. Bueno, pues mencionábamos que vivimos en un sistema donde quien no está muchas veces aún tiene cierto poder y quien sí cumple muchas veces tiene que luchar más de lo necesario. ¿Y quiénes son los que quedan en medio? Los hijos, ¿verdad? Esta ley caso, pues bueno, intenta cambiar eso, pero mientras tanto,
pues ya existen herramientas legales para poder resolver estos casos. Porque al final, más allá de leyes, tratados, hay algo básico que muchos hombres no entienden. La responsabilidad de ser padre o de ser madre, también las mujeres. Y pues el derecho siempre se transforma, siempre va adaptándose a las necesidades de los seres humanos. Em, Quiero mencionar que todo esto comenzó cuando la vida de la cantante Casu se volvió un tema público, especialmente por la relación con el padre de su hija. A partir de ahí, las redes sociales, pues bueno, comenzaron a hablarse de una supuesta ley que protegería a madres e hijos en situaciones similares, porque es un tema que siempre se ha tenido, pero nunca se había expuesto. Y claro, en el internet, pues, se hizo viral, ¿no? Entonces, le puso nombre, viralizó esta situación que muchas madres llegan a vivir y la convirtió casi en, no en una ley oficial, sino en un proyecto de ley, una iniciativa. Entonces, en Argentina no hay ninguna ley que se llame así. Lo que sí existe es un conjunto de normas dentro del Código Civil Comercial en Argentina que ya regulan perfectamente estas situaciones desde hace años. Pero todavía hay lagunas, todavía hay un proceso que tarda, que em, tiene procesos engorrosos, tardados, ¿verdad? En Argentina, ambos padres tienen lo que se conoce como esta responsabilidad parental. Esto significa que independientemente de su relación personal, ambos deben de cuidar, proteger y educar al hijo. Ambos tienen derechos, pero también tienen obligaciones. No importa si están juntos o separados o en conflicto. El hijo jamás debe de quedar en pausa. Esta obligación alimentaria, hablando del país Argentina, uno de los puntos que establece la ley argentina es que uno de los puntos más importantes es la manutención. Los padres están obligados a cubrir tanto la alimentación como la salud, la educación, la vivienda. Esta obligación se mantiene hasta los 21 años en Argentina y hasta los 25, perdón, si el hijo sigue estudiando. No es una opción, es un deber legal. ¿Qué pasa si un padre o una madre no cumple? En Argentina, la ley contempla consecuencias que pueden enfrentar demandas legales, puede haber sanciones económicas, incluso puede haber limitaciones en ciertos derechos. Pero algo es clave, aunque no vea al hijo o no tenga relación, la obligación económica sigue existiendo en Argentina. Y creo que esto no nada más es en Argentina, sino en América Latina, ¿no? O sea, y en todo el mundo debe de ser así. ¿Por qué? Porque es un requisito de capital importancia en los alimentos. Entonces, ¿por qué se habla de esto ahora si es un problema que ya es de tiempo, ¿no? Sobre todo en México. Y bueno, en este caso, por lo que estamos, por lo que estudiamos también en Argentina. Entonces, todos estos casos mediáticos hacen algo muy bueno que es visibilizar lo que muchas personas ya viven en silencio. La historia de figuras públicas simplemente pone reflectores sobre una realidad cotidiana. El padre que no cumple, madres que cargan solas, sistemas legales que intentan equilibrar la situación. Esta ley llamada caso no es una ley todavía real, sino es una iniciativa de ley. Es un nombre popular que surgió para referirse a algo que ya está pasando y que no está tan regulado ni tiene esta responsabilidad de los padres hacia sus hijos. La ley en Argentina es clara, tener un hijo implica responsabilidades que no desaparecen con una ruptura o un conflicto o una distancia. Más allá de este ruido mediático, lo importante es entender que estos temas, de hecho, real y conocerlos, pues es el primer paso para exigirlos.
es el primer paso para que se den nuevas leyes, para que se den nuevas iniciativas. Las leyes de los alimentos, patria potestad y guarda de custodia en Latinoamérica, pues vamos a analizar si estos temas legales en países como Argentina, México, Colombia, Chile realmente son tan parecidos, ¿no? Y sí, o sea, solo comparten el nombre, pero muchas veces la práctica es distinta, puede ser, ¿no? Hay que entender algo fundamental en estos países. Argentina, México, Colombia y Chile tienen una base jurídica común. Todos pertenecen al sistema del derecho civil, lo que significa que sus leyes están escritas en códigos y comparten principios similares, especialmente en materia familiar. Ahora bien, es importante resaltar y mencionar que entrando en el tema de alimentos, en los 4 países existe la obligación de que los padres proporcionen esta pensión alimenticia, lo necesario para el desarrollo de sus hijos. Esto incluye alimentación, educación, salud, vivienda. La lógica es bastante clara. Quien tiene la capacidad económica y quien no la tiene también debe de luchar y debe de contribuir conforme a las necesidades del menor. Sin embargo, la forma de calcular esta pensión puede variar. En algunos países, bueno, pues se manejan criterios más estructurados, mientras que en otros depende más de la interpretación del juez. Aquí en México, bueno, se tiene lo que es un salario mínimo y ya tenemos pues esta situación de que ya es un delito no dar pensión alimenticia en México y se llama el delito incumplimiento de pensión alimenticia y tiene una sanción. Luego entonces, en algunos países se manejan criterios más estructurados, mientras que en otros, como decía, depende más de esta interpretación de un juez. En cuanto a la patria potestad, pues tienen algo importante. Ya no se trata de poder absoluto de los padres, sino de una responsabilidad compartida. Ambos padres tienen derechos y deberes sobre sus hijos y esta solo se pierde en situaciones graves como abandono, violencia. Incluso en países como Argentina se ha modernizado el concepto bajo el término de responsabilidad parental, reflejando pues esta visión más equilibrada y más centrada en el bienestar del menor. Por otro lado, la guardia y custodia, pues es uno de los temas más sensibles. Aquí, el criterio principal en todos los países es el llamado interés superior del menor, del niño y la niña. Esto significa que cualquier decisión, pues debe de ser priorizar el bienestar físico, emocional y psicológico del menor. La custodia puede ser otorgada a uno de los padres o ser compartida dependiendo de cada caso. No obstante, pues hay diferencias en la práctica. En algunos países, bueno, pues se promueven más la custodia compartida, mientras que en otros aún es más común que uno de los padres, frecuentemente la madre, tenga la custodia principal. Luego entonces, la respuesta de que son iguales estos sistemas legales en los países, pues es no, porque comparten principios, sí, pero la manera en que se aplican los procesos, los procedimientos y hasta la cultura jurídica hacen que cada país tenga su forma de resolver esos conflictos. En conclusión, podríamos decir que estos sistemas legales son como una misma base con diferentes interpretaciones, similares en esencia, pero distintos en esta hace una reflexión, ¿verdad? A estos hombres que un día simplemente se van, que abandonan, que desaparecen tanto emocionalmente como físicamente, y luego los ves haciendo su vida como si nada. Entonces, em, hay preguntas, perdón, en estas historias, y esta es una realidad incómoda, ¿verdad? No, no es casualidad, no se dio así, ¿verdad? Y tampoco es culpa de la mujer, ¿no? Muchas veces el abandono no es solo irse de una casa, es dejar responsabilidades, promesas, hijos, emociones. Sí hay un porcentaje en donde también las mamás se van, pero es menor el porcentaje, ¿no? Entonces aquí es desconectarse como si apagar un interruptor fuera suficiente
Y muchas veces algo más rudo es ver con alguien, es ver que con alguien más si pueden o si quieren o si cambian, o al menos eso parece. Y es que no es quedarse forzosamente en una relación que ya no funciona, en donde eres infeliz, en donde sufres violencia psicológica, física y muchas veces emocionalmente hablando, ¿no? Entonces, no está mal la separación, está mal desconectarse de los hijos, y hablo de la desconexión de los hijos, y es una problemática que solo pertenece a ese matrimonio, a esa pareja, ¿no? Pero, y muchas veces suele ser incómoda. Muchas veces no es que no pudieran amar o es que no supieron sostener, ¿no? Porque amar no es solo estar cuando todo es bonito. Amar es también quedarse cuando hay problemas, cuando hay presión, cuando hay responsabilidad. Muchas veces hay personas que simplemente huyen, huyen del compromiso, huyen de crecer, huyen de enfrentarse a lo que hicieron. Y entonces repiten la historia pero con otra cara. El acto es quien se queda, la que se queda solo sufre una ruptura, sufre abandono, sufre dudas, sufre ese pensamiento que muchas veces no deja dormir. Mm, y ahí es donde empieza el verdadero trabajo, porque no se trata de entenderlo a él o a ella, se trata de reconstruirte tú, de dejar de medirte con la vida de alguien más que no supo valorarte, dejar de mirar una nueva historia como si fuera el final de la tuya. Soltar muchas veces no es perder, soltar es dejar de cargar algo que ya no te eligió. Sí duele, sí cuesta el desprendimiento emocional. Sí hay días donde muchas veces pues vas a querer regresar con la persona, pero también hay días donde empiezas a recordar quién eras antes de ese matrimonio, de esa relación. Y poco a poco vuelves a ti. Y a veces quien se va, pues no gana, solo se va. Y esta, este, esta situación con Casu y Cristian Nodal, pues es el reflejo de esto que estamos platicando. Luego entonces, em, quien se queda, aunque no lo vea al principio, pues tiene oportunidades, tiene la oportunidad, a veces se dificultan las cosas y esta cuestión de volver a empezar se vuelve algo bueno, sobre todo cuando se sana, porque soltar a quien amas también es una forma de amarte a ti y de amar a esa persona, porque tienes, ¿no? El dolor, la verdad y un poquito de dignidad emocional bien acomodada, porque sí hay cada personaje allá afuera, pero muchas veces no eres parte de ese desastre. Aunque te haya tocado vivirlo, no formas parte de él. Y eso es lo que muchas mujeres hacen. Eso es lo que muchas mujeres se ven representadas en esta actitud que tomó Caso, seguir adelante y hacer lo propio, sanar, seguir trabajando, enfocarse en ella. Luego entonces creo que esa es la conexión que la cantante tiene con muchas mujeres, no nada más de México, sino de varios países, porque es una situación real que muchas mujeres han vivido y que se sienten identificadas con esta historia. Em, y como son casos reales que pasan a muchas personas y que pasan hoy en día, por eso es que tiene esta connotación la creación de esta nueva ley, porque muchas personas, muchas madres lo viven, también padres, pero es en menor porcentaje. El, estos que platicamos no se vuelven virales por el chisme, sino porque reflejan una realidad. El caso de la cantante Casu es una realidad que viven miles de mujeres con hombres que se van y rehacen su vida como si no hubieran dejado nada atrás, como si no tuvieran hijos. Pero detrás de todo esto
Y en el caso de la cantante de este espectáculo, hay algo más profundo. Se habla incluso de lo que muchos llaman, pues, esta ley, ¿no? Que en algún momento surge por estas circunstancias que tiene la cantante. Em, Surge como esta conversación social urgente, la responsabilidad emocional, el abandono y las consecuencias de irse sin hacerse cargo, porque no se trata de quién sigue con quién, no, se trata de quién se queda con las heridas. Pero aquí lo importante no es quedarse o irse, sino jamás desvincularse de los hijos. Los hijos son los importantes y muchas veces nos podemos divorciar de las parejas, pero no de los hijos. Se trata de quien se queda con las heridas, de quien decide ignorarlas. Ahí es donde cambia la historia, porque tú no eres la que se quedó atrás en el caso de la mujer, eres la que decidió no quedarse donde no la elegían. Así que se vayan, ¿no? Pero que no se desentiendan de los menores. Em, Aquí soltar también puede ser algo bueno, puede ser justicia emocional, puede ser terminar con un drama en un matrimonio, eh, pero siempre van a quedar los hijos, siempre el vínculo van a ser esos hijos. Creo que la realidad, este drama, la realidad y este toque de no soy la víctima, soy sobreviviente, pues es algo que la cantante Kazu lo ha hecho, como muchas de nosotras. Aquí es bien importante decirlo claro a los hombres y también a cualquiera que esté en una relación. Si no estás seguro o segura de la persona con la que estás, si dudas, si no sabes quedarte, si no puedes sostener, entonces no tengan hijos, porque un hijo no viene a arreglar relaciones rotas, no viene a retener a nadie y mucho menos merece crecer en medio del abandono, de la indiferencia. Tener un hijo es una responsabilidad de por vida, no una decisión impulsiva ni un intento desesperado por salvar algo que ya no funciona. Así que antes de dar este paso, creo que debemos de pensar, cuestionar, hacernos responsables, porque irse, pues es muy fácil, pero dejar huellas emocionales en alguien más eso dura para siempre y los hijos no deberían de pagar por estas decisiones que no les corresponden. Luego entonces espero te guste lo que publicamos, el contenido y estos análisis que vamos a seguir realizando. Ojalá que te puedas suscribir y compartir, pero sobre todo tu opinión es importante. Ojalá puedas eh, darla, te leo en los comentarios. Para nosotros es muy importante saber tu opinión. Puedes darle a me gusta, suscribirte y compartir. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.